Última sesión de la unidad 5. Última sesión. Os lo decía el otro día, una unidad bastante densa, bastante compleja de alguna manera, porque hemos ido incluyendo bastantes cosas nuevas en nuestros desarrollos de las aplicaciones PHP. La buena noticia es que básicamente llegamos un poco a los objetivos en cuanto a la programación del PHP base que queremos dominar en la asignatura. Más o menos estamos llegando a los objetivos. Luego hay otras 3 unidades que van añadiendo algún aspecto de uso de servicios web externos, pero ya se van a referir muy específicamente a cómo interaccionamos con esos servicios. O sea que lo que es programación PHP, digamos, base para la creación de aplicaciones, con esto que vamos a presentar hoy, terminamos. O sea que ya podéis ir cogiendo un poco el feeling del tipo de aplicaciones que esperamos un poco que podáis desarrollar, ¿no?, al final del curso. Vale, ¿qué nos queda? Esta sesión se va a centrar en el uso de Blade One. Blade One es una librería, o sea que incluso lo que vamos a presentar hoy no es programación PHP, ¿vale? No es algo dentro un poco del dominio del lenguaje de PHP, sino que ya es el uso de una librería concreta. Ahora, es una librería muy importante porque nos va a permitir ahondar un poco más en ese patrón modelo vista controlador, que es fundamental y en el que se basan muchos frameworks de PHP y que nosotros, bueno, lo intentamos un poco replicar dentro de que no utilizamos un framework, y eso obviamente para nosotros es un pequeño hándicap a la hora de utilizar los patrones de una manera muy avanzada, pero sí que al menos nos da, bueno, la posibilidad de separar de manera todavía más clara la lógica que escribimos en PHP de la construcción de las páginas dinámicas, que son las que realmente viajan de vuelta, son construidas en el servidor y viajan de vuelta hacia el cliente. Vale, o sea que vamos de alguna manera a mantener en gran medida la organización del código que hemos estado trabajando hasta ahora. Acordaros que ya desde las primeras clases yo hacía mucho hincapié en que tuvierais esa organización de vuestros scripts, una parte inicial donde tenéis todo vuestro PHP y luego una parte donde ibais a trabajar un HTML estático con incrustaciones y con cierta lógica de control de construcción de la página, ¿vale? Pero ya incrustados, digamos, en la plantilla HTML, que era la que servía un poco de base para la construcción de la página dinámica. Vale, entonces eso se va a mantener, pero lo vamos a separar todavía más hasta el punto de que lo vamos a separar incluso en ficheros distintos. Vale, los ficheros de los scripts de control van a ser ficheros PHP y luego vamos a tener estas plantillas basadas en el código HTML en unos ficheros aparte, expresadas en una sintaxis un poquito especial, un poquito, ¿vale? No os asustéis, el HTML obviamente lo vamos a seguir usando, pero esas incrustaciones que hacíamos de PHP para establecer las estructuras de control, si había un if, si había un for, podíamos utilizar etiquetas de incrustar bloques de PHP, o incluso si queríamos evaluar ciertas expresiones, también teníamos esa posibilidad de hacer ese simbolito menor interrogación igual, poner una expresión que se evaluaba y se colocaba el resultado justo en esa ubicación. Bueno, pues todo eso va a cambiar ligeramente y vamos a poder utilizar una notación un poco distinta. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues nos va a facilitar varias cosas. Nos va a facilitar un poco la conexión entre la parte de PHP y la construcción de las vistas, estableciendo un paso de parámetros bastante bien ordenado. Y sobre todo nos va a facilitar el poder reusar al máximo, no tener que repetir código de vista en varios archivos o en varios scripts PHP. Os lo explico un poquito, así en modo general. Si yo estaba construyendo varias páginas dinámicas, la parte inicial, el header, la parte del HTML, quizá la inclusión de ciertas librerías,
a lo mejor incluso la cabecera de la página. Todo eso era común quizá en todas las páginas que construía. Todas incluían esa parte de HTML. ¿Vale? Y estaba repitiendo, ¿no?, un trozo de HTML en todos mis scripts y en toda la parte, sobre todo en la parte de la construcción de la página dinámica. Eso genera siempre un problema. La repetición, ya me imagino que lo intuís, ¿no? Las repeticiones de código en el ámbito de la programación, pues siempre nos saltan las alarmas porque son difíciles de mantener. Si yo tuviera que cambiar algún aspecto de ese código HTML, tendría que ir a cada script y cambiarlo, cosa que siempre complica bastante el mantenimiento, porque es bastante fácil de que alguien se olvide, cambiarlo en algún sitio y ya estaría incluyendo bugs en mi código. ¿De qué se trata? De poder ponerlo en un sitio solamente y poder reutilizarlo por las distintas páginas que puedan reutilizarlo. Vale, entonces ese tipo de patrones de reuso de código de alguna manera nos van a ser propuestos o ofrecidos por este tipo de plantillas de librería. Estas librerías se llaman motores de vistas, ¿vale? Por si lo queréis buscar, motores de vistas. Blade One es el motor de vistas que se extrae y se construye en un paquete standalone, es decir, lo podemos utilizar de manera desconectada de un framework PHP muy utilizado, muy popular, que se llama Laravel. No sé si lo habéis oído, si os preocupáis un poco de ver frameworks de PHP, Laravel seguro que es uno de los listados con mayor uso, ¿no? Entonces, Laravel tiene pues una serie de librerías para partes de su funcionalidad. El Laravel se llama Blade, no Blade One, sino Blade, y el equipo de Blade pues ha construido esta librería que es básicamente la extracción de Laravel para la parte de vistas. O sea que si alguien quiere hacer, por ejemplo, el proyecto en Laravel, pues todo el ámbito de la construcción de las vistas de ese framework pues tiene muchísimo que ver con lo que va a aprender aquí en el curso utilizando Blade One. Vale, pues vamos entonces a presentar. Os voy a presentar la librería y luego vamos a ver un ejemplo con bastantes usos de las cosas que yo considero más importantes de la librería, ¿vale? Esa va a ser un poco la línea. Cualquier duda que tengáis, voy a ir un poquito, esto lo tenéis también grabado en las tutorías grabadas, ¿vale? O sea que voy a ir un poquito rápido para que me dé tiempo luego de mostraros el ejemplo, ¿vale? Pero voy a haceros un paso un poquito rápido de todas las cosas. Básicamente tenéis un manual, si entráis en su repositorio GitHub, tenéis un manual de Blade One, buscarlo, lo tenéis también en los enlaces de la webgrafía de la unidad. Y aquí dentro del manual me voy a centrar en estas secciones, ¿vale? Los template tags. Esto, bueno, puede ser un uso un poquito avanzado, un poquito de información, de qué diferencia hay entre esto y lo que hay en Laravel y algún aspecto más avanzado que no vamos a usar en el curso, con lo cual tampoco, si tenéis curiosidad, pues lo ojeáis, ¿vale? Pero lo importante son estas secciones que os hablan un poco del uso de distintas cosas en las plantillas. Cuando hablo de plantillas, hablo de ese código HTML, ¿vale? Que tiene incrustaciones y que como no es un código estático, pues se denomina plantilla porque luego puedo sustituir distintos aspectos y convertirlo, digamos, en la página final. Vale, vamos a empezar con las template variables. Y hay muchas cosas que nos van a sonar. Por ejemplo, acordaros de la notación en la que yo puedo ese menor interrogante igual, que utilizábamos muy a menudo, metía ahí una expresión y lo cerraba con el final de tag, con el interrogante mayor. Bueno, pues esa misma notación la puedo utilizar en una plantilla Blade One utilizando las dos llaves, ¿vale? Pongo dos llaves, la expresión que quiero que se evalúe y otras dos llaves. Y esto lo que va a hacer es, dentro de esa plantilla, va a colocar el valor que haya obtenido con la evaluación de la expresión que yo pongo aquí. Vale. No solamente eso, sino que le pasa una función como HTML Special Chars. Es decir, codifica si cuando obtiene la evaluación, aquí hay caracteres especiales que pueden representar información HTML, tags HTML, ¿sí? Lo que hace es las codifica con entidades, va alterando esos caracteres. En vez del menor, pues pone un less than, en vez del mayor, pone un greater than. Todas esas entidades que sabéis que son equivalentes a esos caracteres en HTML. ¿Para qué? Pues para que una vez que coloca el resultado de la evaluación en la página, no se considere
nada del contenido, o sea, ninguna parte del contenido de esa evaluación se pueda considerar como una tag HTML, para que nadie pueda insertar, hacer ese tipo de inyección de HTML dentro de la página que pueda resultar en algún tipo de ataque. Vale, entonces, en teoría, todo lo que pones se va a representar tal y como aparece en la evaluación. Si es el nombre de una tag, pues va a aparecer como nombre de una tag, pero no algo que el navegador pueda interpretar como realmente una tag HTML. Si no quiero que ocurra esa parte, esa forma de escaparlo, por cualquier razón, porque en principio en mi lógica no quiero que se escape, puedo hacer lo mismo, pero con esta notación, ¿vale? Llave, signo de exclamación, signo de exclamación. Vale, esto, como digo, tienes que tener una razón bastante clara en la cabeza para que quieras utilizarlo sin escapar. Lo normal es que quieras escapar todo eso porque puede ser un problema de seguridad. Si quieres meter comentarios dentro de tu plantilla, no utilizamos la notación HTML, sino que utilizamos esta notación. ¿Vale? Esto sería un comentario dentro de una plantilla Blade. Esto, básicamente, la arroba y las llaves, hay librerías JavaScript que también utilizan esta notación de llave-llave. Dólar, y puedo utilizar dólar, en principio, para una variable también JavaScript. Vale, entonces, si en mi código de la plantilla necesito utilizar este tipo de notación para JavaScript, claro, si la pongo así, él va a interpretarlo como que quiero que se evalúe variable 1 y sustituirlo, ¿sí? Entonces, si yo quiero escapar y que cuando se genere la página se genere como llave, llave, dólar, variable 1, llave, llave, tengo que utilizar esta notación, ponerle este ampersand delante. ¿Vale? Estoy escapando de alguna manera la interpretación de la llave, llave. ¿Vale? Y en vez de evaluarlo, lo que hace simplemente mantiene este texto dentro de la página. Vale, como digo, esto es porque algunas librerías, algunos frameworks JavaScript también utilizan esta notación y entraría un poquito en conflicto con la notación de Blade. Tengo también esta manera de poder evaluar variables que, si no están definidas o son nulas, puede generar un valor por defecto. ¿Vale? Lo que hacíamos con el interrogante un poquito en la notación, que también nos va a funcionar, O sea, la parte PHP también funciona, los operadores, el isset, el empty, todo eso también nos funciona. Pero bueno, esta es notación un poquito más simple, más asociada un poco al estilo de Blade. Si pones name, or y aquí un valor por defecto, si esta variable $name no está definida o tiene valor nulo, lo que va a poner en la página es la palabra default, ¿vale? Que es el valor por defecto. Vale, con lo cual ya tenemos la evaluación de expresiones, ya podemos meter este tipo también de evaluaciones que la variable puede que no venga definida con un valor por defecto. ¿Vale? Podemos empezar un poquito a hacer cosas. También podemos establecer variables dentro de la plantilla. La manera normal de obtener variables dentro de la plantilla es porque desde la parte de PHP, cuando se invoca la ejecución de la plantilla, se le pasan parámetros. Se le pasan datos para que él luego los pueda utilizar dentro de esas evaluaciones y pueda incrustar esos valores en la página dinámica. Entonces, muchas veces las variables ya vienen dadas porque las he pasado desde el script que lanza la plantilla. Pero hay veces que necesito yo definir nuevas variables, distintas a las que vienen como parámetros de entrada a la plantilla. Si necesito hacer eso, utilizo set, ¿vale? Normalmente, como digo, normalmente las variables que voy a utilizar se pasan directamente desde la parte de la lógica programada en PHP. Pero si necesito alguna variable extra, porque necesito hacer algún procesamiento y quiero tener esa variable a mi disposición, pues puedo utilizar esta tag set. ¿Vale? Pues esto un poquito, primeras cosas que puedo hacer en las plantillas Blade. Vamos con la lógica. Voy a saltar un poquito, ¿vale? No voy a ir en orden porque quiero ir poco a poco construyendo las cosas de más simples a más complejas. Acordaros cómo podíamos hacer cierta lógica, podíamos meter estructuras de control dentro de la construcción de la página dinámica. Teníamos todas las posibilidades. Podemos utilizar if, podemos utilizar switch, podemos utilizar un montón de estructuras de control. Estas son las condicionales, ¿vale? Igual que teníamos un if, else, and if, todo esto lo vimos, ¿vale? Y lo podíamos incluir
de una manera incluso con una notación un poquito especial, porque le poníamos if tal cosa, 2 puntos, y cerrábamos. Y luego teníamos que cerrar ese bloque con un endif, ¿vale? Todo eso lo habéis utilizado. Bueno, pues aquí también, pero fijaros que es más sencillo. No tengo estas tags de inicio de bloque PHP, no tengo que ponerlo. Simplemente pongo arroba, en este caso un switch, pues arroba switch, tacatá. En el case que sea 1, pues escribo este HTML. Si es 2, este otro HTML. Vale. Y los ifs, pues tal como los escribíamos. If, la condición, escribimos el HTML que se va a incluir si es que la condición se cumple. Si queremos un else, la parte de HTML que tenemos que incluir si la condición no se cumple, lo cerramos con un endif. Vale. Lo vamos a ver en los ejemplos, pero no cambia demasiado. Si queremos bucles, pues también tenéis, ¿no? También tenéis posibilidad de utilizar un for. Vamos a verlo. A ver. Fijaros, aquí tenéis un for, ¿vale? Ahí tenéis un for, ¿vale? Con una variable, la condición de repetición, la condición de salida del for y un incremento. Vale, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo. For i desde 0 mientras sea menor de 10 y lo incremento de 1 en 1. Y escribo este HTML. ¿Vale? ¿Cuál vamos a usar muchas veces? Pues el for each, ¿vale? Este también lo utilizábamos varias veces en la construcción de la página. Pues teníamos un array, íbamos tratando cada uno de los elementos, y aquí tengo un for each, users a user, y aquí voy escribiendo este código tantas veces como elementos tengo en el array users, ¿vale? Escribiendo el ID de cada uno de los usuarios. Saldría este tipo de output. This is user 1, this is user 2. Vale, pensando que users es un array de objetos con 2 objetos usuario en cuyos IDs está user 1 y user 2 respectivamente. Vale, el for else es una cosa un poquito distinta. Esta estructura de control no sonará for else, pero básicamente significa lo siguiente. Si cuando yo le paso el array, tiene que ver con for each, ¿vale? Lo único que tiene una funcionalidad un poquito extra. Si yo le paso un array que tiene elementos, él va a funcionar como un for each. Ahora, si el array que yo le paso es vacío, entonces muchas veces en la página tengo que poner algún mensajito. En este caso pone no users, no users. ¿Vale? Entonces, el for else me permite tener un procesamiento estándar. Si es que en users vienen elementos, yo voy a poner los nombres en una lista de ítems, pero si esta variable viene vacía o viene con el array vacío, lo que pongo en pantalla es no users, ¿vale? Y de alguna manera me aligera un poco esa lógica que se repite bastante en el ámbito de la construcción de páginas dinámicas. Vale, tengo un while, vale. Fijaros este set while counter, fijaros que el set decía, os establece una variable y además normalmente hay una asignación. Vale. Si no ponéis nada, si no ponéis el igual de la asignación, él lo que va a hacer es incrementar en 1. Por defecto, si yo no pongo ninguna asignación de algún valor, que es el que quiero que se almacene en while counter, en esta variable que establezco con el set, él lo que hace es simplemente la incrementa en 1. ¿Vale? Esto está un poquito explicado cuando os enseñé el set. Vale, el split for each, bueno, también es una cosa muy relacionada con la construcción de páginas web, una especie como de extra y de herramienta de facilidad. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues si yo la meto dentro de un for each, fijaros que estoy en un for each con un array de 7 bebidas y estoy montando una tabla. Montar una tabla sería un poco complicado porque tengo que manejar, imaginaros que quiero filas de 2 celdas a partir de los 7 elementos que tengo en el array drinks. Esto sería un poquito complicado de montar simplemente con los bucles. Entonces, el split for each me permite decir, cada 2 elementos, cada vez que procese 2 elementos de este array, voy a incrustar este código. ¿Vale? De tal manera que lo que hace él, monta primero el primer TR. Hace esto por los 2 primeros elementos, ¿vale? Es decir, monta 2 celdas, que escribe el nombre del primer drink y en otra celda el nombre del segundo drink.
Pero después, como le he dicho que cada 2 elementos escriba este código HTML, lo que hace es cerrar el row, con lo cual voy a tener una fila con esas 2 celdas y abre el row siguiente. Volver a meter otras 2, la 3 y la 4, justo he consumido otros 2 elementos y vuelve otra vez a escribir este trocito de código. Cierra en la segunda fila y abre la tercera. ¿Vale? Cuando termina este otro trocito de HTML, se escribe cuando termina de procesar los elementos del array. ¿Vale? O sea que cerraría el último row, que solo tendría una celda, pero cerraría esa última row con este tr. Vale, con lo cual, bueno, como veis, es algo muy ad hoc para la construcción de elementos. Vale, también utilizo el continue y el break, esto lo conocemos del uso casi todos los lenguajes de programación, en las estructuras de control. Si tengo un bucle, for normalmente, si me encuentro la sentencia continue, significa que no voy a seguir ejecutando las instrucciones en esta pasada concreta, ¿vale? Llego aquí, compruebo si userType es igual a 1 y hago continue, es decir, no sigo ejecutando ningún código de la pasada que tengo que hacer con ese elemento del array. Pero sigo en el array, sigo en el for each, ¿vale? Sigo en el for each. Lo único que justamente en esa pasada he encontrado que no tengo que hacer nada con ese elemento y escribo un continue, me salto todo esto y vuelvo otra vez al for each. Si hago un break, el comportamiento es distinto. Si ejecuto un break dentro del for each, salgo del for each. Pase lo que pase, el resto de elementos no los proceso. Vale, o sea, eso también lo conocéis porque esto es parte un poco del funcionamiento y está en muchos lenguajes. Vale, pues con esto ya tenemos varias cosas. Sabemos cómo vamos a evaluar expresiones y sabemos cómo incorporar estructuras de control. Vamos a una parte muy interesante. Os decía, queremos reusar código. Es una de las partes o de las funcionalidades más importantes de esta librería. Queremos reusar código. Entonces, ¿cuál va a ser un poco el principio de reusar código? Bueno, pues uno de ellos, el más importante, va a ser el siguiente. Vamos a definir una plantilla maestra, ¿vale? Una plantilla que va a tener aquellas partes que son comunes a todas las páginas que quiero construir. Normalmente no va a ser una plantilla grande, va a ser una plantilla que va a tener, pues posiblemente la cabecera o el footer, que también se va a repetir en todas las páginas, ¿vale? Aquello que de alguna manera preveo que va a ser parte común de todas las páginas que quiero construir. Y sobre esa plantilla master, yo voy a poder construir las páginas reales diciendo, bueno, yo voy a extender la master. Una página real dirá, yo soy una plantilla que voy a extender la plantilla master, pero voy a colocar cosas mías específicas de mi página, las voy a colocar en ciertas posiciones, en ciertos lugares de la master. ¿Vale? Entonces, imaginaros, una vez que tengo la master, el resto de plantillas van a necesitar alguna sintaxis para decir, yo extiendo la plantilla master y quiero ubicar este código que es mío, solamente mío, este no se repite en el resto de páginas, es mío, quiero ubicarlo en quiero colocarlo en esta ubicación dentro de la master. Así que la master va a poner ciertos bookmarks, ciertos puntos en los que desde las páginas o desde las plantillas hijas van a poder incluir contenido, o sea, van a de alguna manera a poner ciertos marcadores para que luego desde las plantillas hijas se pueda de alguna manera incluir en esas ubicaciones su código que es específico solamente para ellas. Pero como extienden de la master, heredan todo ese código común y no tienen que repetirlo. ¿Vale? No van a tener que repetirlo. Vale, entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, pues básicamente, aquí no hay un ejemplo, pero lo vamos a ver. Básicamente lo que voy a tener es, dentro de la master, yo voy a tener este tipo de etiqueta, yield, ¿vale? Y este tipo de etiqueta son los marcadores donde yo quiero que en un momento dado las páginas hijas que extienden de la master puedan volcar su contenido. ¿Vale? Puedan volcar su contenido.
Por otro lado, también van a poder hacer este tipo de section terminando un show. Es decir, van a hacer un section, van a escribir cierta parte de HTML y van a terminar con un show. Normalmente las partes de HTML que se incluyen en estas ubicaciones se llaman secciones. Secciones de HTML, trozos. Entonces, dentro de la master, además de los marcadores, obviamente un marcador no tiene contenido, simplemente es un marcador para decir, bueno, pues quien quiera meter algo aquí, pues que me lo diga, dentro de la definición de su página, que digo, pues quiero esta sección dentro de ese marcador, ¿vale? Esa será la manera de unir secciones de código de la hija justamente y ubicarlas en el marcador. Pero dentro de la página master, yo también puedo definir secciones de HTML. Y esas secciones pueden incluirse o no dependiendo de lo que quiera la hija. ¿Vale? Pero podría definir, digamos, un trozo de HTML que puede estar ahí por defecto y la hija decide si lo quiere mantener o si lo quiere sustituir o lo quiere borrar. ¿Vale? Si quiero ese tipo de operativa, dentro de la master no pongo un marcador, sino que pongo una sección. ¿Vale? Y este show es en principio, imaginaros un poco que lo podéis interpretar como un final de sección, ¿vale? Una sección normalmente tiene un inicio de sección y un final. ¿Vale? Lo veis aquí en la hija, una hija siempre va a tener un nombre de sección y un end section, ¿vale? Y lo que hay en el medio es lo que yo quiero trasladar hacia la página master en esta ubicación. Aquí en la master, como veis, no tengo el end section, sino que el show me hace un poco de doble marca. Por un lado, cierra la sección que estoy describiendo, que estoy creando, y por otro lado, hace un yield de esa misma sección. ¿Vale? De tal manera que si yo no, desde la hija, no lo estoy sustituyendo o eliminando, lo que está establecido en la master, este show lo que va a hacer es cerrar la sección y volcar ese contenido dentro de la página que se está construyendo. Bueno, o sea que el show es un poco, lo podríamos reemplazar por end section yield, en la misma ubicación. Vale, lo vamos a ver en ejemplos. Si esto nos queda claro, no os preocupéis, es un poco lioso, lo vamos a ver en el ejemplo y os va a quedar muchísimo más claro. Con esta explicación, al menos, bueno, alguna idea yo creo que os he transmitido. Por otro lado, puedo hacer includes, ¿vale? Esto es una manera muy de libro de no tener que repetir las cosas. ¿Cómo lo hago? Lo saco a un fichero aparte y cada vez que lo necesite en una plantilla, pues lo incluyo. Vale, esto cae de cajón, esto lo hacemos con las funciones también. Esto lo hemos hecho creando un script con funciones y luego desde aquellos scripts que vayan a utilizar esas funciones, pues también hago un include de ese fichero PHP para poder usar esas funciones y así no tengo que repetir la escritura de esas funciones en todos los scripts que lo necesitan. O sea que esto tampoco voy a darle muchas más vueltas, el include es bastante claro. Bueno, hay variaciones, el include, fijaros en este caso, ¿no? Te incluye una plantilla, te incluye una plantilla por cada elemento del array que tiene un array, ¿no? A veces ese include no es un include único, sino que tienes que incluir ese trozo tantas veces como elementos hay en un array. Bueno, no sé, esto tampoco voy a entrar en aspectos así demasiado complejos. De momento quedaros con el include y que de alguna manera soy capaz de sacar un footer, poner todo el código del footer y luego hacer un include de ese trozo de HTML que crea un footer de la página en la plantilla, en todas las plantillas que lo necesiten. Vale. Más cosas que puedo hacer para reusar. Puedo utilizar componentes. Y esto está un poco en línea con muchas de los frameworks de cliente que se usan ya muchísimo y que si os dedicáis al desarrollo del frontend, pues tenéis que manejar. Y es que muchas veces conviene abstraer un trozo de página como un componente web. Componente autodefinido que yo luego puedo reusar, ¿vale? Y puedo incluir ese componente en varias páginas. Bueno, pues esta es un poquito la misma idea. Imaginaros que tengo un código de alerta que se puede repetir en muchas partes de mi aplicación. Obviamente,
con distintas particularidades, ¿vale? Habrá alertas que tengan una descripción, otras alertas tendrán otra, unas alertas tendrán que ser de un color, otras alertas tendrán que ser de otra, pero yo puedo abstraer y generalizar ese componente alerta y puedo parametrizarlo, ¿vale? Identifico qué parámetros necesita para adecuarse a cada situación y yo puedo escribir un código, lo veis aquí, más o menos genérico, ¿vale? Es un div de este tipo de clase, ahora sí puedo cambiarle el color, el background color y puedo poner aquí distinta información. Como veis, todo esto es variable. Veis aquí distintas variables que yo luego pasaré en un momento dado, cuando quiero utilizar este componente, le tendré que decir efectivamente de qué color, con qué texto, etcétera, ¿vale? Lo quiero usar. Entonces, si esto es el componente, esto sería el código que yo tengo que poner donde quiero usar el componente. ¿Vale? Y esto en muchas de mis páginas, si es que todas utilizan este tipo de alerta, pues tendré que ir incluyendo, si se cumple cierta condición, que incluya este componente. Con lo cual no tengo que repetir. Como veis, lo único que tengo que hacer es pasar los parámetros que utiliza este código para poder, de alguna manera, particularizar esa plantilla en un código concreto. En este caso, fijaros, digo componente, digo el nombre del componente, ¿vale? Que es este de aquí, este alert, ¿vale? Tengo aquí componente.alert y paso los parámetros. Entonces, los parámetros los puedo pasar de varias maneras. Por un lado, puedo pasar un array, ¿vale? Y digo, te paso el title y te paso el color. Y aquí tengo mi variable color y mi variable title. O sea que estos datos se sustituirían y se colocarían en estas variables. Fijaros que aquí no está escapando ni el valor de color ni el valor de title. Está utilizando la notación que vimos al principio de una evaluación de una expresión sin escapar. ¿Vale? Pero por otro lado tiene aquí esto de aquí, tiene este slot. ¿Qué pone en el componente cuando tiene esta variable slot? Bueno, pues cuando utiliza este slot, él va a sustituir lo que está dentro de la tag componente y end componente. ¿Veis? Tengo la tag de comienzo de componente y la tag de end componente. Bueno, pues si yo pongo algo de HTML en el medio, ¿vale? Todo este HTML es el que se va a sustituir en el componente cuando se refiere a esta variable $slot. ¿Sí? O sea que este $slot es como una variable especial. No es una variable que nosotros vayamos definiendo y que luego de alguna manera tengo que emparejar con el parámetro que le paso al componente, sino que es una variable especial que se refiere a lo que yo pueda poner en el medio, ¿vale?, de la definición del uso del componente. Y esto me da mucho juego, porque yo en principio puedo poner aquí lo que me dé la gana, porque desde la página que usa el componente, esto está ubicado en la página que usa el componente y esto es el componente en sí, ¿vale? Pues desde la página que usa el componente yo puedo poner aquí todo el HTML que yo quiera para que de alguna manera se convierta en el título o en el texto que está asociado a la alerta, ¿vale? O sea que me da bastante juego no solamente pasarle datos a los parámetros, sino que puedo incrustar HTML, desde la página que usa el componente puedo incrustarle cierto HTML en ciertas ubicaciones del componente. Vale, si necesito pasarle varios bloques de HTML, en este caso solo le estoy pasando un bloque, ¿vale? El bloque que está entre las tags de componente y en componente. Imaginaros que es un componente muy complejo y necesito pasarle varios trozos de HTML en varias ubicaciones. Entonces ya tengo que utilizar esta otra notación, ¿vale? Definir yo con la etiqueta slot, definir distintas ubicaciones y entonces aquí ya me permite escribir HTML. ¿Vale? Y entonces sí que ya sustituiría title con este HTML y sustituiría slot con este otro HTML. ¿Vale? El slot siempre por defecto funciona. Lo único que en este caso tendría la oportunidad de poner más bloques HTML que se sustituyen de alguna manera en el componente donde corresponda. ¿Vale? En este caso, este title, esta parte de componente 1, vendría aquí. Como en el ejemplo también está sustituyendo una cadena, pues parece que no hay mucha diferencia hacerlo así que así.
Yo creo que es más recomendable hacerlo así, ¿vale? Esto te vale si aquí lo que vas a meter es HTML, no simplemente una cadena que sustituyes en la variable. Vale, de nuevo, lo vamos a ver en un ejemplo. Rápidamente, venga, y terminamos. El resto os lo voy a mirar, os lo voy a enseñar en el ejemplo, que ya es bastante sencillo. Solamente esta última parte. Hay veces que cuando colocamos URLs dentro de nuestro código, es un proceso un poco complejo, arriesgado y muy dado a fallos. ¿Por qué? Porque si yo pongo una URL absoluta, puede ocurrir que ese recurso pues cambie de alguna manera, se ubique en otro sitio o en otro dominio y tenga un problema porque ya mi código deje de funcionar, ¿vale? Esta sería una URL, digamos, de tipo absoluta. Si la pongo relativa, pues también, puedo haber cambiado un poco el sitio y también puedo tener problemas. Template me ayuda un poquito a ese tipo de situación y me permite establecer una ubicación base del proyecto. A ver si lo tengo por aquí. Tengo la definición de la ubicación base. Asset. Me permite definir una ubicación base, ¿vale? Con este método, setBaseURL, vale, lo tendré aquí abajo. Base. Vale, con este método me permite decir, mira, el proyecto está ubicado en esta URL base. ¿Vale? Este de alguna manera es el punto de partida de todas las URLs que yo voy a necesitar y que voy a ubicar dentro de mi código. ¿Vale? A partir de aquí, pues si quiero una imagen, pues tendré que ir a la carpeta de imágenes, o si quiero un fichero JavaScript, tendré que ir a la ubicación donde se han colocado los scripts JavaScript, etcétera, etcétera. Entonces, si yo ya tengo definido esto, yo en mi plantilla ya puedo utilizar este tipo de etiqueta, ¿vale? Asset, y aquí pongo un trocito de la ruta. Y él lo que va a hacer, va a concatenar lo que yo he definido como base con este trozo de aquí, ¿vale? Y me va a generar esta ruta absoluta. ¿Vale? Me va a generar esta ruta absoluta. Si es que yo quiero trabajar con rutas absolutas. Si quiero trabajar con rutas relativas, en vez de poner asset, pongo relative. ¿Vale? Y en vez de yo, de alguna manera, codificarlo ya directamente como esta ruta, que es una ruta relativa, y que puede cambiar y que entonces en mi código habría que venir a cambiarlo, ¿sí? Él, cuando de alguna manera va a utilizarlo, se da cuenta de dónde está esta carpeta image dentro de esa ubicación base y él es capaz de generarme la ruta relativa, ¿vale? Sin que yo tenga de teclearla finalmente o en su forma final dentro de la plantilla. Con lo cual, me ahorra un poquito, me da más flexibilidad, más seguridad de que simplemente con esa definición del camino base, de la ruta base, todas mis URLs van a ser correctas. También puedo hacer alias, ¿vale? Puedo hacer ciertos alias en los que si yo incluyo dentro de algún link que haga dentro de mi código, incluyo esta librería, él lo que va a incluir dentro de la página va a ser todo este path, ¿vale? A distintos dominios o distintas ubicaciones donde se puede descargar esta librería, ¿vale? O sea que también puedo poner alias que me permiten un poco también incluso tener más flexibilidad a la hora de definir de dónde me quiero descargar todas estas librerías. Vale, ¿ves? Entonces, si yo utilizo esta etiqueta asset y pongo este nombre, que fue el que he definido en el alias, él finalmente en la página lo que va a incluir es esta otra URL, que es la que sustituye al alias y que es la que yo le defino que finalmente quiero que aparezca en la página. Vale, pues esto que parece así, seguro que os está sonando un poquito chino, lo vamos a ver en un ejemplo. Y vamos a ir construyendo el ejemplo también poco a poco, ¿vale? Para que veáis qué diferencia hay entre lo que veníamos haciendo y qué aporta el uso de Blade. Entonces,
Esta es una página muy sencillita. No, esto no es. Es una página muy sencillita. Que simplemente construye nada, una interfaz que aparece una foto con un avatar y los cursos es como una ficha de un empleado. ¿Vale? Es como la ficha de un empleado. Entonces voy a poner, vamos a ir ejecutando versiones y vamos a ir incluyendo el uso de Blade en cada una de ellas. Vale, entonces la primera versión que vamos a mostrar es una versión simplemente utilizando la sintaxis de construcción de vista que hemos visto al principio, lo de poder evaluar expresiones, lo de utilizar sentencias de control para construir la página de una manera u otra. Entonces, esa vista la vamos a construir de esta manera. Vale, como veis, bueno, pues empiezo. Fijaros que ahora ya esta parte de construcción HTML la he separado en un archivo distinto. ¿Vale? Y todos estos archivos tienen esta extensión, .blade.php. ¿Vale? Por defecto, la librería va a buscar las vistas con esta extensión, .blade.php. Entonces, luego os voy a mostrar cómo la invoco desde mi script index. ¿Vale? Index va a tener solamente código PHP y en un momento dado va a invocar y va a lanzar esta vista. Bueno, pues esta vista tiene todo, ¿no? Tiene la parte de HTML, tiene la cabecera, básicamente nos suena, porque está montada en Bootstrap. ¿Qué más cosas aquí? Bueno, nos parecen un poco... Aquí, por ejemplo, empiezo a ver cosas distintas, ¿no? El asset, acordaros de esta etiqueta, como he establecido una URL base, ¿vale? Que viene hasta aquí, hasta public, pues lo que hace es añadirle assets img empleado.jpg. Y esto me va a generar una ruta absoluta que concatena la parte básica con este trocito de ruta. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Pues tengo cursos de formación. Fijaros que los estoy metiendo casi a mano, ¿vale? Los estoy metiendo a mano. Una página muy sencillita. Esta no tiene mayor misterio, ¿vale? Esto no tiene mayor misterio. Lo único que he metido de Blade es este asset, ¿vale? Que a lo mejor lo podría hasta quitar para mostraros, en principio, que yo puedo, utilizando el mecanismo de invocación de vistas, puedo lanzar desde un archivo PHP, puedo lanzar la construcción de la página dinámica utilizando una vista Blade, ¿vale? ¿Y esto cómo lo consigo? Pues tengo que instalar la librería Blade utilizando Composer, hago este use para que ya pueda utilizar Blade One sin falta de utilizar el resto del espacio de nombres donde está ubicada, digo dónde están las vistas en la directorio views, ¿vale? Que lo voy a cambiar, lo voy a renombrar a vistas, ¿vale? Que es como lo vamos a... Entonces, voy a poner aquí vistas, voy a poner en español. Digo en qué directorio están las vistas, dónde está la caché. ¿Qué es la caché? Bueno, fijaros que al final, obviamente, toda esta sintaxis que yo he metido nueva, que no es HTML ni es PHP, tiene que transformarse a los lenguajes básicos que se utilizan, ¿no? con el servidor y cuando construye la página en HTML. Entonces, hay un proceso de compilación que llama, ¿vale? Que es transformar nuestras vistas Blade expresadas en esa sintaxis, transformarlas en HTML y PHP real. Esas vistas están aquí en la caché, ¿vale? Están en este directorio que también tenéis que crear, ¿vale? Cuando utilicéis Blade tenéis que crear este directorio dentro de Source Files, el directorio caché, para que pueda ubicar todas esas plantillas que yo he ido creando en Blade, las pueda, una vez que están compiladas, las pueda almacenar aquí. ¿Vale? Nosotros ahí no nos vamos a meter. Si queréis verlas por casualidad, pues son bastante crípticas, pero esto ya es código real, HTML y PHP. ¿Veis aquí las etiquetas PHP? Con ecos, esto ya es algo que en principio, si quisiéramos, nosotros podemos entenderlo. Pero obviamente esta no es la manera que queremos ver nuestras vistas. Nosotros queremos verlas en la notación Blade. Vale, entonces,
Pero sí que tenemos que decirle a la librería dónde van a estar ubicadas. Aquí establezco la base, ¿vale? Y la establezco simplemente con el nombre y el puerto donde está establecido un poco de dónde me viene el index, ¿vale? O sea que este es un poco el nombre del dominio. Nombre del dominio 2.80, que bueno, sería el puerto estándar. Si viniera, bueno, en realidad aquí es 2.8000, ¿vale? Acordaros que cuando corro el servidor integrado en NetBeans, el puerto al que está conectado ese servidor ese servidor web es el puerto 8000. Vale, pero bueno, como lo pongo utilizando los valores de la variable super global $server, me da igual lo que venga en esa variable super global, establecida en base un poco a la comunicación que tengo con el servidor. Pero aquí tengo mi base URL. De este valor es de donde luego va a concatenar cosas para poder construir la URL de tipo absoluto. Pipe Enable sirve para cierta funcionalidad, ya os lo explicaré un poquito luego, no es demasiado importante, así que luego os la comento. Y aquí estoy definiendo un alias, ¿vale? Acordaros, si yo pongo que quiero incluir, que quiero establecer un enlace hacia este destino o hacia esta fuente, pues él en realidad lo que va a poner en la página es una ubicación de CDN para que descargue de manera automática Bootstrap, ¿vale? No está en local. Aquí parecería un poco que lo estoy descargando de una ubicación local, pero en realidad lo estoy descargando desde CDN. Vale. Estoy haciendo una serie de cosas que no voy a utilizar en esta primera versión y esta es la parte importante, ¿vale? Echo Blade Run View. Esta es la manera que tenéis de desde el código PHP lanzar una vista. ¿Vale? Llegado a este punto, yo delego la construcción de la vista a la vista Blade View. ¿Cómo sabe qué fichero corresponde a esa vista? Bueno, pues fijaros, el nombre está claro, se llama View y él va a buscar un archivo que se llame view.blade.php dentro de la carpeta vistas. ¿Vale? Dentro de la carpeta vistas, que es donde le he dicho que voy a almacenar mis vistas, ¿vale? Se lo he dicho aquí arriba. Vale, he dicho dónde está ubicada esa carpeta y se lo paso aquí cuando construyo el objeto Blade. Vale, este objeto es el que me va a permitir luego, ese objeto que se guarda en la variable Blade, es el que me ofrece el método run y le paso la vista que quiero lanzar. Vale, o sea que si yo lo ejecuto, vale, me saldría esto. Que es la página que os acabo de enseñar. Una página HTML estática. O sea, estática. Una página HTML, sí, estática. No le estoy pasando ningún parámetro para que incruste dentro de la página. ¿Vale? Pero en este caso, este ejemplo, lo que os muestra es cómo a partir de mi PHP yo puedo ya lanzar vistas que están en ficheros distintos y que básicamente tienen el código HTML que sirve para construir la página HTML, ¿vale? La página dinámica. Vamos a ir un paso más allá. Bueno, esto no me vale. Obviamente no me vale porque yo siempre quiero que esas páginas tengan algún contenido dinámico. Si no, esto no tiene ninguna gracia. Vale, entonces, ¿cómo puedo pasar parámetros que yo establezco en mi parte PHP? ¿Cómo se los puedo pasar a la vista para que los vaya incluyendo en distintas zonas de esa vista? Vale, entonces vamos a ver, vamos a cerrar aquí. Vamos a descomentar esto porque ya quiero que esta variable tenga cierto contenido y vamos a ejecutar este otro echo blade run. En este caso vamos a ejecutar, fijaros, la vista viewParameters, obviamente va a ser la vista viewParameters.blade.php y le voy a pasar dos parámetros. Le voy a pasar el parámetro persona con esta información. He creado aquí un objeto de la clase standard class con una serie de propiedades, nombre, código y edad, ¿sí? Y luego también he creado otros objetos con estas propiedades, nombre, área y horas, que representan cursos. Fijaros que no estoy entrando demasiado en un diseño orientado a objetos, ¿vale? No estoy definiendo ni la clase persona ni la clase curso, simplemente estoy utilizando objetos del standard class, porque aquí no es el objeto, un poco no es el fin manejar los principios de orientación a objetos, sino simplemente la operatividad de Blade. Pero bueno, son tres objetos
que tienen estas propiedades, nombre, área y horas, que representan cursos. ¿Vale? Los he metido todos en este array de cursos. ¿Vale? Y los paso, como veis, muy sencillo, el nombre de la plantilla y un array asociativo, le paso un array asociativo donde los índices corresponden a los nombres de los parámetros y también introduzco el valor, ¿vale? El valor de ese parámetro. Esto cuando llegue a la vista le va a permitir tener una variable $persona con este valor y una variable $cursos con este valor. O sea que dentro de la plantilla, dentro de ese HTML, ya puedo hacer uso de dos variables. La variable persona, que va a tener este objeto del standard class, y la variable cursos, que va a tener este array con los 3 cursos. Vamos a ver un poquito esa vista. En esa vista, en principio todo esto no cambia, también tiene la cabecera, tiene tal, tiene una serie de enlaces, pero fijaros que aquí ya empiezo a tener cosas distintas, ¿vale? Aquí ya empiezo a tener la ficha de empleado y aquí ya empiezo a poder hacer uso de los valores que he pasado como parámetros, ¿veis? Aquí ya estoy evaluando ciertas informaciones que me vienen, que puedo obtener de los parámetros que me han pasado persona y cursos, y aquí estoy evaluando y obteniendo los valores para la propiedad código, para la propiedad nombre y la propiedad edad. Vale, si persona código no tiene ningún valor, esto es un poco como el OR, ¿vale? Esto que veis aquí es un pipe. Y un pipe me sirve pues para encadenar ciertos procesamientos que quiero darle al valor que voy obteniendo en la evaluación. Entonces esto lo que hace es, evalúa esto, sale un valor. Si ese valor no es nulo, pues en principio lo muestra. Y si no, muestra sin código. Fijaros en el siguiente. Cojo persona, obtengo su propiedad nombre. Y ese nombre se lo paso por la siguiente función, que es string to upper, es decir, lo convierto a mayúsculas. ¿Vale? O sea que voy como en un pipe, como en una tubería, voy pasando el valor y lo voy modificando o procesando de distintas maneras. Podría poner todos los pipes que quisiera. Si quiero ir de alguna manera incrementalmente aplicándole distintas transformaciones para convertirlo en el dato en el formato final. ¿Vale? Y esto es un poquito lo que hacía con el OR. Puedo hacerlo así, simplemente es un valor por defecto. Si no viene nada en el código, pues pone sin código. ¿Vale? Pero este pipe, imaginarlo como en una secuencia, en una sucesión de funciones o transformaciones que le quiero aplicar al valor que obtengo en la primera evaluación y luego lo voy pasando hacia la derecha por distintos procesos. Bueno, en este caso no, en este caso simplemente pongo persona edad y pongo ahí el valor que obtengo de evaluar esta expresión, que es simplemente un acceso a la propiedad edad de persona. Vale, esto es lo que tenía como menor, interrogante igual, ponía una expresión y lo cerraba, interrogante mayor. Vale, vamos al tema de los cursos. El tema de los cursos, tengo que montar una tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te muestro cómo obtengo en la variable num cursos el número de cursos que hay en el array. Con el set puedo obtener aquí en esta variable, porque va a aparecer en la página el número de cursos. ¿Vale? Este no es un parámetro que yo paso, sino que es algo que yo calculo dentro de mi plantilla Blade. ¿Vale? Lo calculo y lo almaceno en esta variable con el tag, con la etiqueta set. ¿Cómo construyo? Bueno, y lo muestro aquí, cursos de formación, entre paréntesis, 3, ¿vale? Que son los elementos del array de cursos. ¿Cómo construyo la tabla de los cursos? Bueno, pues con un for each. Aquí, for each, en for each. ¿Vale? Simplemente pongo el array, cada uno de los elementos que luego voy a procesar, ¿vale? Cada uno de ellos va a estar, en cada pasada, va a estar almacenado en esta variable curso y voy sacando su nombre, su área y su horas. También tengo que sacar el total de horas. ¿Cómo saco el total de horas? Bueno, pues básicamente tengo la variable, el array en cursos, saco la columna horas, ¿vale? Con el array column y luego hago un sumatorio de todas esas horas. ¿Vale? Y aquí en total horas, como evalúo esta expresión, pues aquí me va a poner pues 320, el total de todas las horas de los 3 cursos. ¿Vale? De nuevo, ¿no? Esto quiero haceros un poco
Hincapié que no es otra cosa que el menor interrogante igual, pongo aquí la expresión con mis funciones y lo termino con el interrogante mayor. Vale. Recapitulo, básicamente, este ejercicio, esta nueva versión, lo que hace es mostrarte cómo puedo pasar parámetros. Veíamos cómo era la invocación en el index.php, que había un run con el nombre de la vista y le pasaba un array asociativo, con varios datos, que son los que se van a convertir aquí en los parámetros, en el $cursos y en el $persona. Una vez que estoy en la página, pues lo utilizo como lo hemos estado utilizando, porque esas variables normalmente están establecidas en la parte superior del script y yo abajo, cuando estoy montando el HTML, puedo usarlas sin ningún problema. Ahora ya tengo que pensar claramente cuáles van a ser esos valores, porque yo ya, como lo separo en dos ficheros, tengo que establecer con claridad cuál va a ser esa interfaz, qué valores se tienen que pasar de un fichero a otro, del fichero PHP a la plantilla Blade. O sea, eso lo tengo un poco que conceptualizar un poquito mejor, porque luego en cada lado voy a tener, por un lado, que proporcionarlos cuando invoco la vista y, por otro lado, usarlos dentro de la vista para poder incluir el contenido dinámico. Vale, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar tal como está ahora. Lo ejecuto y, efectivamente, estos datos ya no están escritos a fuego dentro del script, sino que se van sacando de los objetos de curso y de la información del empleado. Vale, vamos un pasito más allá. En la siguiente versión, vale, aquí se os muestra otra, este compact ya lo conocéis, ¿vale? El compact se utiliza mucho cuando se pasan estos parámetros porque este array que tengo aquí, que es un poquito más complejo de escribir, lo puedo reescribir simplemente con el compact, ¿vale? Pongo los nombres que corresponden a las variables que estoy pasando y el compact ya me genera este array, ¿vale? Pues es una manera de simplificar la sintaxis en la que establezco un poco los parámetros que quiero pasar a la vista. Vale, pues comento esta y vamos a descomentar esta. Vale, parámetros 2. Parámetros 2. Tengo los enlaces, tengo los códigos. Fijaros, la única variación que tengo con respecto a la anterior es que utilizo esta sentencia de control un poco más elaborada, el for else. Vale, acordaros, si hay datos, si hay cursos, él lo hace como un for each, pero si no vinieran cursos, él lo que va a hacer es escribir la parte que está asociada al empty. Vale, y simplemente diría no hay cursos registrados. Os voy a mostrar un poco cómo funciona. Vamos a imaginarlos que no paso cursos, ¿vale? Que cursos se queda como en el array vacío. Si yo ahora lo ejecuto, ¿veis cómo me sale? No hay cursos registrados. Es verdad que me sale la tabla, pero me sale un mensajito diciendo que no hay cursos registrados. Si yo le paso cursos, si en vez de aquí reasignarlo al array vacío, paso los cursos realmente que estoy estableciendo, aquí lo que hace es mostrarme los cursos. ¿Vale? El único cambio con la versión anterior es el tema del for else. Vamos al siguiente. El siguiente sí que tiene más chicha. El 3 tiene más chicha. El ejemplo 3 incluye todo lo que decíamos de reusar. Vamos a comentar esto primero. Reusar código estableciendo una plantilla máster y una plantilla hija. Entonces, la plantilla máster es esta. Como veis, ¿qué tengo? Tengo, en principio, la parte común, que es toda la parte esta de HTML, la parte del header, aunque el título cambia. Fijaros, aquí tengo una ubicación para que alguien pueda meter su propio título. Aquí este es un marcador, yield, acordaros, importante. Cada vez que pongo yield en la plantilla master, estoy estableciendo un marcador. Ahí otras páginas van a poder decir, bueno, voy a extenderte, pero aquí quiero colocar este contenido que es mío. Vale, entonces, el título puede ser establecido por las páginas hijas. Y aquí tengo una sección de enlaces, ¿vale? Que por defecto, si la hija está de acuerdo, van a aparecer solamente con el enlace 1. Ahora, la hija puede hacer varias cosas.
puede sustituirlo por sus propios enlaces, puede dejarlo tal y como está en la master, ¿sí? O puede dejarlo y añadir más cosas, ¿vale? Esas son 3 posibilidades que tiene la hija. Vale, aquí tengo otro punto donde voy a poder incluir contenido desde la hija y otro punto donde voy a poder incluir contenido. Aquí va a estar la ficha del empleado con el avatar y aquí va a estar la tabla con los cursos, ¿vale? Y desde la hija, también puedo meter una alerta, si es que quiero introducir una alerta. Fijaros, aquí hay un include del footer. Este include, básicamente lo que va a incluir es este footer de aquí, este código. Aquí vais a encontrar un trocito de código HTML. Bueno, pues desde la app lo incluyo y lo puedo reusar. Vale, lo puedo meter ahí, no tengo. Y si quiero cambiar el footer, pues voy simplemente a cambiarlo al ficherito este que tiene ese trocito. Es como un parcial. Un trocito parcial de la página, lo saco y lo voy incluyendo en distintos sitios. Este stack scripts también es interesante. Si las páginas hijas necesitan añadir etiquetas de este tipo, de script, ¿vale? Scripts de código JavaScript que vaya a utilizar, puede utilizar esta pila y empujar o meter sus scripts, ¿vale?, adicionales. Entonces, lo que va a hacer cuando se construya la página real es esos scripts que la página hija ha incluido dentro de esta stack, pues van a aparecer en la página, ¿vale? De alguna manera, desde las páginas hijas voy a poder utilizar este tipo de pilas para ir incluyendo información de scripts JavaScript. ¿Qué ocurre? Imaginaros que yo ahora estoy dando como 2 niveles nada más, la hija y la maestra. Puede haber varios niveles, puede haber 3, 4 niveles, los que tú quieras. Entonces, imaginaros que en cada nivel la hija quiere meter cierta parte de JavaScript porque lo necesita como parte de la página final. Cada una va a incluir, va a introducir una etiqueta script en esta stack, de tal manera que cuando se conforme la página final, en esta stack en realidad lo que se va a colocar son todas las etiquetas script que han ido siendo añadidas a ese stack por los distintos niveles de las páginas que se han ido extendiendo unas a otras. O sea que pensarlo de esa manera. De alguna manera necesito alguna manera de acumular etiquetas script que las páginas hijas que extienden a la master van a ir necesitando. Bueno, lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Vale, pues esta es la plantilla maestra, la que tiene la parte común. Ahora vamos a la hija, ¿vale? En la hija, fijaros que ya no tengo la cabecera HTML, ya no tengo el head, he quitado muchas cosas. ¿Por qué? Porque como extiendo de app, eso ya me viene dado. No tengo que conformar una página como lo hacía con la app, desde cero, sino que ya extiendo app. Lo que estoy haciendo es diciéndole qué tiene que colocar en cada uno de los marcadores. Entonces, en el marcador title había un yield de title, simplemente pongo la cadena ficha de empleado. Hay yields que son muy sencillitos, porque lo único que quiero es incluir una cadena. Aquí en el título, quiero sustituirlo por una cadena. No por un trozo de HTML, sino simplemente por una cadena. Si es así, cuando yo construyo la hija, utilizo esta anotación, un section, el nombre del marcador y la cadena que quiero sustituir ahí. Sin embargo, hay otras secciones en las que yo sí que quiero incluir trozos de HTML. Entonces necesito delimitadores, necesito el section y el end section. Claro, si no, no sabríamos muy bien hasta dónde llega esta sección. Parent significa que quiero que se mantenga el enlace o el trozo de la sección que ha incluido la master. Acordaros que aquí tenía esta situación en la que tenía una sección ya incluida en la master. Bueno, pues si escribo más parent, estoy diciendo que la hija ve con buenos ojos y quiere mantener la sección que ya estaba incluida en la master. Si yo no pusiera parent, ese enlace 1 desaparecería, ¿vale? De la conformación final de la página. Vale, pues la incluyo y además incluyo esta parte. Incluyo el enlace 2 y el 3. O sea que desde la hija incluye estos 2 enlaces que no están en la master, ¿vale? Que solo está el enlace 1. ¿Vale? ¿Qué más cosas hago? Bueno, pues vuelvo otra vez a sustituir en
distintos marcadores de la master, trozos de HTML que son solamente asociados o específicos de esta vista hija. Entonces voy a meter la ficha de empleado y voy a meter el contenido, ¿vale? Que es la tabla de cursos. ¿Vale? ¿Alguna más cosas? Sí. Déjame ver la P. Hasta aquí todo más o menos claro, ¿no? Cómo he hecho ese juego de poner marcadores y reusar el código de la master extendiendo desde la hija. Vamos a ver este alerta. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Vale. Vale, aquí. Sección alerta. Fijaros aquí en la sección alerta. Vale. Estoy en la hija, ¿eh? Ahora estoy en la hija. La hija ahora tiene que decidir si quiere meter una alerta o no la quiere meter. Una alerta va a ser simplemente un trocito de página en rojo diciéndole algo ha ido mal. Ahora bien, esta alerta vamos a hacer el juego como el que os enseñé un poco en el manual. Vamos a hacerlo a partir de un componente. ¿Vale? Esta sección dice, si el error está establecido, es true, entonces quiero usar el componente alerta y quiero pasarle estos parámetros, que esté en rojo y en el componente 1, y que aparezca este texto. ¿Vale? Entonces, esto, fijaros que yo tengo aquí mi componente alerta, que es el que vimos en el manual. ¿Vale? O sea que vamos a trabajarlo para que aparezca la alerta, es decir, voy a pasarle un error de true, fijaros que le paso este valor como parámetro para que establezca el valor del error a true y salte la alerta, ¿vale? El uso de este componente, interesante. Puedo reusarlo en muchas de mis páginas, sin falta de copiar este código HTML en todas ellas, ¿vale? Y si en un momento dado quiero cambiar este HTML de alerta, pues solo tendría que cambiarlo aquí, ¿vale? Y sé que de alguna manera la actualización se vería reflejada en el resto de páginas. Vale, pues vamos a read example. Vale, os voy a contar un poquito esto. Vale, ¿veis la alerta? ¿Vale? Ha aparecido, ¿vale? Aparece aquí este div en rojo. Si yo cambio, si no paso el error, ¿vale? O lo paso a false, imaginaros que digo no hay error, ¿no? Porque lo he procesado y he llegado a la conclusión de que no hay error. Si no hubiera error, pues a la hora de ejecutarlo, como veis ya no aparece la alerta, ¿no? Obviamente. Eso que veis de soy la hija viene de aquí. Claro, es que también estoy metiendo un código JavaScript, ¿vale? Estoy metiendo en la stack que os comentaba de scripts, esta stack de aquí, ¿sabéis aquí? ¿Vale? Esto me da posibilidad de, desde las hijas, ir metiendo códigos, o bien código JavaScript con la etiqueta script, o bien este tipo de enlaces a código que está por ahí ubicado, ya sea en mi proyecto o incluso fuera de mi proyecto. Vale, pues esto que veis es simplemente la demostración de que este push que tengo aquí en el stack scripts con este código del alert está funcionando. Vale, este script se está cargando como parte de la página que estoy construyendo y lanza nada más que lo cargo un alert. I'm coming from child. Vale, pues esto por aquí. Imaginaros que quiero establecer más componentes. La idea de poder diseñar mi página en base a componentes es muy, muy interesante, muy interesante. ¿Vale? Porque esos componentes, si son reutilizables, puedo escribirlos una vez y luego usarlos en muchas páginas. Entonces, en la última versión, he decidido que la ficha de empleado, este código en el que aparece un avatar y luego aparece los datos de el código, el nombre y la edad del empleado, puede ser interesante porque la puedo utilizar quizá en varias de mis páginas. Entonces lo voy a sacar de la página master, lo voy a sacar de la página hija, lo voy a convertir en un componente y luego voy a establecer un poco el uso de ese componente en la página hija, ¿vale? Para que obviamente lo pueda incluir, pero en forma de componente, no directamente como código HTML dentro de la página. Vale, pues lo saco a este otro fichero, ficha empleado blade, y desde la hija, fijaros que ahora
en vez de meter todo el código aquí, lo establezco como un componente. Componente, ficha empleado, él va a ir a buscar ficha empleado.blade.php, pero le paso un parámetro. ¿Vale? Le paso todos los datos de la persona. Es verdad que la hija ha recibido ese dato del fichero PHP, ¿vale? PHP le ha dicho, toma, pues tienes que llevar a cabo la construcción de tu página con los datos de persona y cursos. Bueno, pues desde el mismo Blade de esa página hija, yo le paso ese parámetro persona a el componente ficha empleado. O sea que puedo hacer un poco ese paso de parámetros desde la fuente, que va a ser el fichero PHP, a las páginas que entre ellas se pueden ir pasando este tipo de información. Vale, entonces, una vez que tengo ya persona, pues si veis en ficha de empleado, pues lo uso, ¿no? $persona código, $persona nombre. Vale. Y si tiro ya de la ejecución, vamos a hacerlo, vamos a cerrar esto, porque ya esta parte del error tampoco la quiero mostrar. Quiero mostraros el view parameters 4, ¿vale? Que es la última. Simplemente le paso persona y cursos. Vale, pues si lo ejecuto, pues debería darme el mismo resultado. Vale, me da la parte de JavaScript y me vuelve a mostrar mi ficha de empleado, que ahora ya es un componente. Vale, esta parte la podía reusar en otras páginas que fuera construyendo y la tabla con los cursos que he hecho y el total. Vale, voy a mostraros un poco, me quedan un par de minutos, voy a mostraros cuando os decía que construía esto del parent. Vale, si yo quito parent, acordaros un poco de cómo desde la hija yo podía trabajar con esa sección que estaba en la master, podía incluirla o no. Voy a quitar el parent, ¿vale? ¿Qué me va a dar ahora? Pues me va a quitar el enlace 1, porque al quitar parent, lo que voy a hacer es eliminar esa sección que en principio estaba por defecto en la master, pero que decido que ya no la quiero. Entonces, si lo ejecuto, aparece el enlace 1. Aparece el enlace 1. Enlaces, enlace 2, enlace 3. Y aquí en enlace aparece la 1. Pues. Vaya, me pilla un poquito. No me lo esperaba. A ver. Me aparece el enlace 1. ¿Aquí no lo estás repitiendo? Es el 2 del 3. Bueno, no lo sé. Pues igual aquí me he pasado. Os lo miro. Vale. Aquí hay algo que no me encaja. No sé si hay algún error por ahí. Voy a dejar el parent o... Bueno, lo miro. Vale, esta parte del parent, dejármela que os la comento en el foro, ¿vale? Por alguna razón. ¿Has guardado el no lo he guardado. Sí, yo creo que sí. Voy a mirar. Yo creo que sí lo había guardado. Sí lo había guardado. Y estoy en el 3. Vale. No, es que estoy ejecutando el 4. Vale, perdón. Aquí en el index estoy ejecutando el 4. Esto va a ser. Vale, entonces voy a ejecutar el 3, que es el que he cambiado ahora. Vale. Entonces ahora debería de no aparecer el enlace 1. Vale, perfecto. Ya el error, porque he quitado, también he comentado esta, vamos a descomentarla para que no dé error, porque obviamente aquí no estaba establecido la variable, ¿vale? Ahora sí que debería funcionar. Y desde la 3, que he quitado el @parent, pues he quitado el contenido que estaba en la master y que ponía enlace 1. Vale. Y esto muestra un poquito, si yo no la pongo, si no pongo nada en la 3, imaginaros que yo quito toda la sección, ¿vale? Entonces, él sí que mantendría lo que hay en la parent. En principio, si no hay más información, él de alguna manera mantiene solamente el enlace 1. ¿Vale? No le estoy diciendo que lo quite, o sea que de alguna manera él mantiene lo que he establecido en la master.
Vale, ¿se entiende esto un poquito? ¿Cómo puedo jugar con contenidos por defecto, que puedo sobreescribir, que puedo mantener, que puedo extender, etcétera, etcétera? Vale, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí lo que quería un poco contaros. Esta librería ya la tienes que utilizar para la tarea. ¿Vale? O sea que la manera que vais a construir las vistas ya de alguna manera van a estar conectadas con vuestro código PHP, pero que va a ser muy sencillo porque os muestro un poquito. Este es el código de la solución de la tarea. Entonces vais a tener scripts de control, pues que teníamos lo que hemos estado usando hasta ahora, ¿vale? Pues ya utilizamos el use porque ya tenemos que utilizar espacios de nombres con nuestras librerías, Blade One, obviamente, porque ya vamos a utilizar vistas, pero en un momento dado, aquí, cuando ya voy llegando a la casuística de qué tipo de página es la que quiero construir, pues lanzo mis echo Blade Run, ¿vale? Si estoy en esta casuística, pues hago todo el proceso que tenga que hacer y cuando llego al final del proceso y ya sé qué página es la que quiero construir, pues lanzo la plantilla que efectivamente quiero construir, ¿vale? Entonces, esta es un poquito la idea, ¿vale? Si tengo que hacer algún tipo de forward, de redirección, ¿vale? A otra página, pues esto no cambia. Pero básicamente la idea es esa, que se os quede un poquito, que es lo mismo que tenía antes, solamente que en vez de hacer todo el PHP y luego dentro del HTML estar jugando a ver en qué situación estaba y qué página es la que tengo que construir, ahora voy a hacer mi PHP y cuando yo ya sé qué tipo de página es la que quiero construir, pues directamente hago un Blade Run con esa plantilla más los datos que requiere esa plantilla para construirse finalmente y poder incluir toda la parte dinámica. Vale, y el resto más o menos, de la manera que hemos ido programando, si más o menos hemos seguido un poco las directrices, no va a ser un cambio dramático en la manera que hemos funcionado. Es más, cuando hagamos los diseños, acordaros aquellos diagramitas que os hacía, que eran interesantes a la hora de trabajar un poco el diseño antes de escribir. Básicamente terminas con tu parte PHP y la parte final de esa rama, de las distintas opciones, de los distintos caminos que podía seguir el script, pues termina en el lanzamiento de una plantilla. Vale, entonces esto un poco para que empecéis a trabajar. Yo creo que ya con lo que hemos cubierto prácticamente tenemos todas las herramientas y todo lo necesario para hacer la tarea de la unidad 5. Venga, ¿alguna pregunta? ¿Ha ido la cosa rápida? Yo creo que el ejemplo lo tenéis también a vuestra disposición. Descargarlo y jugar con él. ¿Vale? Intentar jugar con él, cambiar cositas, mirar cosas con el manual hasta que más o menos todo el código lo tengáis bastante claro y os encaje bien. Cualquier duda que os surja jugando con el código me la enviáis al foro y yo creo que bueno, puede ser algo más o menos digerible. ¿Vale? Bueno, obviamente tenéis que haceros con ello y tenéis que practicarlo y tenéis que asentarlo, pero yo espero que con esta explicación más o menos os ponga en situación de poder entenderlo con relativa facilidad. Venga, ¿alguna preguntita que me podéis hacer? Aprovechar. ¿No? Por mi parte, no. Bueno, pues estupendo. Estupendo porque, bueno, no puede ser algo... Tenemos que mirarlo detenidamente, eso sí. Sí, mirarlo y sobre todo jugar con el ejemplo. Porque luego ya el poder aplicarlo vosotros también os va a generar cierta complejidad cuando lo queráis hacer vosotros, pero el ejemplo como va partiendo, digamos, de casos más simples a un poquito más complejos, os puede servir para, si os perdéis, si en un momento dado os confundís, pues volver al ejemplo que básicamente no tiene más código que el estrictamente necesario para aplicar cosas de Blade y a partir de ahí volver otra vez a refrescar cómo lo tenéis que hacer para incorporarlo a la tarea. La tarea ya tiene cosas de DAO, tiene orientación a objetos, tiene espacios de nombres, o sea que ya tiene más cosas. Entonces, si son dudas de Blade, yo creo que refrescarlo mejor en el ejemplo
porque ahí os puede aclarar un poquito cómo trasladarlo al ejercicio ya complejo que estáis montando. Sí. Y hacer el diseño. Yo os recomiendo que hagáis el diseño, igual que hacíamos al principio, estableciendo esos X de control, cuáles son las ramas que puede llevar a cabo dependiendo de los mensajes que le van a llegar. No estaría mal que hicierais el diseño. Os puedo mandar, en el foro os voy a mandar información del diseño, ¿vale? Para que lo tengáis, Vale. para que os sirva de ayuda. Un diseño ya Vale. hecho que tenéis que de alguna manera traducir a PHP, pero al menos tenéis una guía de por dónde podéis ir saliendo a la hora de codificar todo eso. Creo que lo tengo, os lo mando al foro. Vale, gracias. Muy bien. Gracias. Vale, pues nada, pues, Nos perfecto. vemos. Nos dejamos. Venga, mucho ánimo. Venga, hasta luego, gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta Muy bien. Gracias, Iván. Hasta luego. Venga, adiós.